las empresas líderes, Techin, Asindar, son todas grandes beneficiarias del desguace del Estado Nacional a partir de los años 70, 90. Entonces, el impuesto tiene un fin, gravar a los ultra ricos de la Argentina. ¿Está bien? Acá hay una discusión, bueno, ahora voy a ir a la otra discusión. A diferencia del impuesto a los bienes personales, y acá también hay diferencia entre los dos impuestos, no grava únicamente, por lo menos el proyecto nuestro, a las personas físicas y instituciones indivisas, sino que también grava a personas jurídicas, patrimonios de afectación, porque hay un tema clave, que también lo refirió María del Mar cuando habló, es el fenómeno de fragmentación patrimonial. Está bien la práctica elusiva de fraccionar los patrimonios de manera tal de siempre estar por debajo de la base imponible, ya sea tanto a través de personas jurídicas en el exterior o en el país, o patrimonio de afectación. Con lo cual, la idea, y este proyecto tiene un artículo 10 que dialoga con el artículo 2 de la 11083 y el principio de realidad económica, es de dar un instrumento al Estado para pasar por encima de la fragmentación cuando hay pruebas de vínculos societarios o vínculos económicos entre los distintos patrimonios y sociedades. Graba a su vez en forma distinta el proyecto Aldrete Caliba, no el que estaría saliendo como proyecto, o que por lo menos difunden los medios, distinto a los bienes existentes en el país y los bienes en el exterior. Esta distinción entre bienes de residentes y no residentes, que algunos catalogan de inconstitucional, esa es, a mi juicio, hiperconstitucional, está avalada por la Corte en numerosos fallos, pero particularmente, si mal no recuerdo, el precedente madre de esto es Howard, en donde se avala la diferente situación impositiva respecto de residentes, no de nacionales. Está bien, la categoría sospechosa es nacional, no residente. Y con distintas alícuotas. El proyecto nuestro va de 1% cada 10.000 millones de pesos, y el proyecto que empezaría, o que parece que se presentaría como de consenso, empiezan los 200 millones, y tiene una tabla de 200 a 400 millones del 2%, de 400 millones a 3.000 millones del 2,5%, y arriba de 3.000 millones de pesos del 3,5%. Todos según valuación, en este último proyecto, según las declaraciones de bienes personales del 2019. En el proyecto Aldrete Caliba no está atado a las declaraciones juradas de bienes personales, sino que son el piso del impuesto, pero se le permite al Estado investigar y a los contribuyentes les obliga a prestar nuevas declaraciones juradas, porque en el proyecto de los 10.000 millones no corren todas las excepciones y todas las exenciones y todos los bienes no gravados del impuesto a los bienes personales. Pero básicamente, si ustedes quieren, para hacerla fácil, tendríamos dos grandes proyectos: uno de un impuesto con un hecho imponible distinto al de bienes personales, o por lo menos parcialmente distinto respecto de pretender gravar grandes manifestaciones de capacidad contributiva y no la existencia de bienes personales en titularidad de alguien, y otro que sería un bienes personales reforzado para nuevas bases imponibles, o con alícuotas en realidad superiores para segmentos más altos de base imponible. No sé si me explico hasta acá. Estos proyectos básicamente tienen dos objeciones, por lo menos las que he escuchado yo. La primera objeción es la de la doble imposición. La verdad que no amerita mayor discutir sobre doble imposición, porque la doble imposición es un problema entre sistemas tributarios distintos. Como bien dijo Belén, es un problema de tributación entre distintos planos, por ejemplo, Estado federal con Estado provincial. En el mismo plano impositivo, la doble imposición es una estupidez, perdone que lo diga así, porque no existe la doble imposición a un mismo sistema, al interior de un mismo sistema tributario. Lo que puede haber es una sobreimposición que genere alguna situación de confiscación, pero no doble imposición. La doble imposición, solo estamos hablando de imposición en imposición
o en convenios internacionales entre países, o dentro de los subsistemas nacionales de carácter federal. Con lo cual, si fuera el hecho imponible de este impuesto el mismo que bienes personales, eso no sería un óbice constitucional o legal respecto de su procedencia. El segundo, que sí podría llegar a ser un óbice, es si fuera confiscatorio, que es si quieren, la mayor objeción que se ha planteado por parte, sobre todo, de estudios tributarios líderes a esta iniciativa. Y la verdad es que, primero, todos sabemos que la Corte viene construyendo a través del concepto de capacidad contributiva y una idea de impuesto confiscatorio, todo el mundo repetimos que es el 33%. Y acá hay dos temas. Primero, ¿es el 33%? ¿De dónde sale el 33%? Y segundo, ¿de qué? ¿El 33% de qué? El 33% es una cifra que la Corte fue delineando a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que no ha sido fija. La Corte ha invalidado tributos por arriba del 38, por arriba del 50, por arriba del 94. El 33% se fue imponiendo, y es hoy, si quieren, un guarismo aceptable a lo largo del tiempo para residentes en el país. ¿Por qué? Porque la Corte ha aceptado un límite de llegar hasta el 50% para el caso de no residentes. Ahora, ¿sobre qué? La doctrina más garantista, y en esto podemos citar, por ejemplo, de vuelta a Espiso, que la verdad que fue un maestro de todos los que estudiamos Derecho Tributario, por lo menos en mi época, en la UBA, siempre enseñó que era el 33% sobre la renta, que no se podía afectar el capital. Esto que Espiso lo enseñaba con mucho ahínco, primero tiene un problema. La Corte ha dicho otra cosa. ¿Está bien? La Corte ha aceptado imposiciones sobre capital, particularmente en impuesto a la herencia. ¿Está bien? Con lo cual no es cierto que siempre es sobre la renta, sino que también puede ser sobre el capital, y en el caso del impuesto a la herencia lo ha aceptado. El segundo punto es, ¿a qué renta? ¿A la renta real o a la renta hipotética? ¿Por qué? Porque el 33% se aplicaría a la renta según una correcta administración de los bienes. Con lo cual, el contribuyente debe probar que la afectación del impuesto le absorbe un 33% de la renta que ese patrimonio está apto para dar, no de la que dio o de la que él no supo sacar. Y la Corte lo ha dicho muy claro en numerosas oportunidades. Y este es un punto importante cuando se habla de confiscación. Para hablar de confiscación, en un impuesto que además grava a patrimonios de 200, de 400 millones o de 10.000 millones, necesitamos, y el contribuyente debe probar en concreto en una causa judicial, mediante una pericia contable, que en su patrimonio ese impuesto tiene un efecto confiscatorio. Los impuestos no son confiscatorios en abstracto, los impuestos son confiscatorios en concreto. La verdad que, como sé que estoy pasado con el tiempo, es bastante elocuente o bastante demostrativo de la intencionalidad política de acusar de confiscatorio este impuesto cuando tenemos un esquema tributario tan regresivo. ¿Cómo puede ser que se entienda que es confiscatorio pretender cobrarle el 1% o el 2% a un patrimonio de más de 200 millones de pesos o de más de 400 millones de pesos y no se considere confiscatorio cobrarle el 21% a una persona cuando va a comprar un litro de leche o cuando paga ganancias por el 30% de su sueldo? ¿Está bien? Con lo cual, esta es una herramienta, el impuesto a las grandes fortunas, que va en línea con lo que venimos hablando, y de hecho enseñamos en la facultad todo el tiempo, que es la necesidad de un sistema tributario progresivo, un sistema tributario basado en la capacidad contributiva, en captar capacidad contributiva, no en un sistema tributario basado en un sistema de casa bobo atrás del consumo masivo de alimentos o de bienes primarios. ¿Está bien?
nosotros necesitamos un sistema tributario construido sobre el impuesto a las ganancias, sobre el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que en todo el mundo sirve para corregir además las deficiencias y la falta de captación de capacidad contributiva por el impuesto a las ganancias. Esta función la cumple en todos los sistemas tributarios del mundo, y de hecho esta es una oportunidad, porque hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el Financial Times de Inglaterra está pidiendo que paguen mayores gravámenes las grandes fortunas, los mayores patrimonios concentrados. El propio Warren Buffett está pidiendo, y Bill Gates están pidiendo que nos cobren impuestos. Entonces, para enfrentar las necesidades que tiene la Argentina y las necesidades que va a tener la humanidad, necesitamos un sistema tributario distinto. Un sistema tributario que esté al servicio de hacer realidad los valores de la justicia social, y la única forma de hacer justicia con estos principios es yendo a donde hay capacidad contributiva, a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios y a las ganancias extraordinarias que existen en nuestros países. ¿Está bien? Esos patrimonios tienen que aportar al mismo nivel de lo que ganan. No puede ser que las mineras ganen lo que ganen, que los bancos ganen lo que ganen, que las petroleras ganen lo que ganen, y cuando llega el momento de aportar, el que aporta es un trabajador desocupado pagando en un supermercado un bien de consumo básico. ¿Está bien? Con lo cual, entiendo que es una necesidad, es una oportunidad, y que si no avanzamos desde el frente de todos en esta oportunidad, en esta línea, vamos a desperdiciar una oportunidad enorme, y vamos a dejar sin una herramienta básica a este Estado que necesita de todas las herramientas posibles para salvar tanto a la economía como a la salud. Muchas gracias.